Ojos apasionados, que brillan bajo el implacable sol, escudriñan el campo de batalla. Este es el corazón de las guerras de independencia de Sudamérica, un faro de esperanza que lideró la carga hacia la libertad. Nuestro personaje de hoy se llamaba Simón, José, Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios Ponte y Blanco, don Simón Bolívar, nacido el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. Juan Vicente Bolívar, su padre, era un aristócrata y militar, mientras que María de la Concepción Palacios provenía de una familia de terratenientes y era descendiente de colonos españoles. Tenía un nombre largo, debido a la costumbre de la aristocracia colonial española de usar varios nombres y apellidos, que incluían los de la familia materna y paterna, además de otros nombres asociados a figuras religiosas o santos. Además, el uso de múltiples nombres y apellidos también servía para distinguir a las personas según su linaje y estatus social dentro de la sociedad colonial. Su padre, Juan Vicente, murió de malaria el 19 de enero de 1786, cuando Simón era aún un niño de 2 años. Su madre murió de tuberculosis el 6 de julio de 1792, quedando así huérfano cuando el pequeño Simón tenía solo 9 años. La muerte de sus padres lo dejó bajo la tutela de su tío, Carlos Palacios, hermano de su madre, quien lo introdujo en los círculos políticos y le inculcó el deseo de libertad para su patria. Desde una edad temprana, Bolívar fue criado en un entorno privilegiado que le brindaba acceso a una educación de alta calidad. Sus padres contrataron tutores privados para enseñarle una amplia gama de materias, incluyendo literatura, historia, matemáticas, idiomas y filosofía. Entre estos tutores se destacó Simón Rodríguez, un educador y filósofo venezolano que ejerció una profunda influencia en el joven Bolívar. Rodríguez, quien se convirtió en el tutor principal de Bolívar, no solo le enseñó los principios básicos del conocimiento académico, sino que también lo introdujo en las ideas de la Ilustración y el pensamiento liberal. Rodríguez instó a Bolívar a cuestionar las normas establecidas y a pensar de manera crítica sobre el mundo que lo rodeaba. Además, lo alentó a desarrollar un profundo sentido de patriotismo y amor por su tierra natal, inculcándole la idea de que tenía la responsabilidad de contribuir al bienestar y progreso de Venezuela y América Latina en general. La influencia de Rodríguez fue fundamental en la formación del carácter y las ideas de Bolívar. A través de sus enseñanzas, Bolívar desarrolló una ferviente creencia en la necesidad de liberar a América del dominio español y de establecer repúblicas independientes basadas en los principios de libertad, igualdad y justicia. Estas ideas se arraigaron profundamente en la mente de Bolívar y lo acompañaron a lo largo de su vida, impulsándolo a convertirse en uno de los líderes más importantes de la lucha por la independencia en América Latina. Además de su educación formal, Bolívar también recibió una educación práctica y cultural que lo preparó para su futuro papel como líder político y militar. Aprendió a montar a caballo, manejar armas y participar en actividades deportivas y sociales propias de la élite criolla de la época. Estas habilidades y experiencias le serían de gran utilidad más adelante en su vida, cuando se embarcara en la lucha por la independencia de su país y de toda América Latina. A los 16 años, en 1799, Bolívar se embarcó hacia España para completar su educación. Durante su estancia en España, recibió una educación formal y completó su formación académica en la Real Universidad de San Javier en Madrid. Además de sus estudios, Bolívar también participó en la vida social y cultural de la capital española, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con miembros de la aristocracia y la élite política. Sin embargo, la experiencia de Bolívar en España también lo confrontó con las injusticias y desigualdades del sistema colonial español, lo que contribuyó a fortalecer su convicción en la necesidad de luchar por la independencia de América Latina. También tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los principales intelectuales y políticos de la época. Durante su estancia en España, Bolívar fue testigo de la agitación política que caracterizaba a la península ibérica en ese momento. La invasión francesa de España, en 1808, y el posterior levantamiento del pueblo español
contra las tropas napoleónicas, dejaron una profunda impresión en Bolívar, quien observó cómo los españoles luchaban por su libertad y su independencia. Simón Bolívar visitó Francia en el año 1800. Durante su estancia en Europa, Bolívar viajó por varios países y uno de los destinos que visitó fue Francia. En este país, Bolívar pudo absorber las ideas y los acontecimientos políticos y culturales que caracterizaban a la Europa de la época, lo que influiría en su visión del mundo y en su compromiso con la lucha por la independencia de América Latina. En 1802, Bolívar regresó a Venezuela tras la muerte de su tío, Carlos Palacios y Blanco, quien había sido como un padre para él. En 1804, Bolívar regresó a España para casarse con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una joven española a la que había conocido en Caracas. La pareja se estableció en Madrid, donde disfrutaron de un breve periodo de felicidad. Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo a Bolívar cuando María Teresa murió de fiebre amarilla en 1805. Desconsolado, Bolívar regresó a Venezuela a finales de 1805, decidido a dedicar su vida a la lucha por la independencia de su patria. Cuando llegó a Caracas, comenzó a involucrarse activamente en política a partir de 1810. Este año marcó el inicio del proceso de independencia de Venezuela y el comienzo de la lucha contra el dominio español en la región. Durante los primeros años del siglo XIX, el descontento contra el dominio colonial español había ido en aumento en Venezuela y otras colonias latinoamericanas. Las ideas de la Ilustración y los ejemplos de revoluciones exitosas, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, inspiraron a muchos a buscar la independencia. Bolívar, quien había sido influenciado por las ideas de libertad y emancipación durante su estancia en Europa, se unió al movimiento independentista en Venezuela. Inspirado por los esfuerzos de otros líderes, como Francisco de Miranda, Bolívar se comprometió a luchar por la independencia de su patria. Bolívar era un hombre de presencia imponente y carismática, con una apariencia física que reflejaba su determinación, fuerza y liderazgo. Su aspecto personal, junto con su carisma y habilidades de oratoria, contribuyeron a consolidar su imagen como un líder carismático y respetado. Era descrito como un hombre de estatura promedio para la época, alrededor de 1,70 de altura. Su rostro era proporcionado y varonil, con rasgos definidos y una expresión decidida. Tenía ojos oscuros y penetrantes que reflejaban su determinación y fervor en la lucha por la libertad. Su cabello era oscuro y generalmente se le veía con el cabello corto y bien peinado, acorde con la moda de la época. Tenía una complexión atlética y robusta, producto de su estilo de vida activo y su participación en actividades físicas y militares. Se le describe con una constitución fuerte y bien formada, con hombros anchos y una presencia imponente. Solía vestir de manera elegante y refinada, especialmente en ocasiones formales o cuando se desempeñaba en roles políticos. Prefería los uniformes militares que le conferían autoridad y respeto, pero también se le veía con trajes civiles bien confeccionados, que reflejaban su posición como miembro de la élite criolla. Se unió al movimiento independentista y rápidamente se destacó como uno de sus líderes más prominentes debido a su determinación, visión y habilidades militares. Desde entonces, Bolívar desempeñó un papel clave en la organización y liderazgo de las fuerzas independentistas, participando en diversas campañas militares y ocupando cargos políticos importantes. Su compromiso con la causa independentista lo llevó a convertirse en una figura central en la lucha por la emancipación de América Latina. Pero Simón Bolívar se vio obligado a exiliarse en las islas del Caribe en varias ocasiones durante su lucha por la independencia debido a derrotas militares contra los realistas. En 1813, Bolívar regresó a Venezuela desde las islas del Caribe con un pequeño grupo de seguidores. Su objetivo era liderar una campaña militar para liberar a Venezuela del dominio español y proclamar la independencia. A su llegada a Venezuela, Bolívar proclamó la Segunda República de Venezuela y comenzó a movilizar fuerzas para luchar contra los realistas españoles. Su carisma y liderazgo atrajeron a muchos seguidores a su causa. Bolívar y sus fuerzas avanzaron por el territorio venezolano, enfrentando a las fuerzas realistas en una serie de batallas y escaramuzas.
A pesar de enfrentar desafíos y contratiempos, Bolívar logró importantes victorias en ciudades estratégicas como Tovar, Mérida y finalmente Caracas. Después de la campaña de Venezuela, Bolívar se reunió con líderes independentistas en la isla de Margarita en 1816 para planificar la próxima etapa de la lucha por la independencia. Se decidió que la prioridad sería liberar las regiones del sur, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que en ese momento estaban bajo dominio español. Una de las batallas más decisivas de la campaña del sur fue la batalla de Boyacá, que tuvo lugar en agosto de 1819 en Colombia. En esta batalla, las fuerzas independentistas lideradas por Bolívar lograron una victoria contundente sobre las fuerzas realistas, lo que les permitió avanzar hacia Bogotá y proclamar la independencia de Colombia. Después de la batalla de Boyacá, Bolívar continuó su avance hacia el sur, liberando las regiones de Ecuador y Perú de las fuerzas realistas. En 1822, lideró la batalla de Pichincha en Ecuador, donde logró otra importante victoria que allanó el camino para la independencia de este país. Bolívar desempeñó un papel crucial en la independencia de Perú, contribuyendo significativamente a la liberación del país del dominio español. Lideró varias campañas militares en el territorio peruano, enfrentando a las fuerzas realistas españolas en una serie de batallas cruciales. Sus habilidades estratégicas y su valentía en el campo de batalla fueron fundamentales para el éxito de las fuerzas independentistas. En agosto de 1824, Bolívar dirigió las tropas independentistas en la batalla de Junín, una confrontación crucial que tuvo lugar en las tierras altas de Perú. Esta batalla resultó en una victoria para las fuerzas independentistas, lo que contribuyó significativamente al avance hacia la liberación de Perú. La batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en diciembre de 1824, fue el enfrentamiento final entre las fuerzas independentistas y las fuerzas realistas españolas en Perú. En la batalla de Ayacucho, las fuerzas independentistas, lideradas por el general venezolano Antonio José de Sucre y apoyadas por Simón Bolívar, se enfrentaron a las fuerzas realistas españolas comandadas por el virrey José de la Serna. Las tropas independentistas estaban formadas por soldados de varios países sudamericanos, incluidos venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos y bolivianos. La batalla comenzó con un feroz enfrentamiento entre las dos fuerzas, con intensos combates cuerpo a cuerpo y una lucha encarnizada por el control del terreno. A pesar de la tenaz resistencia de las fuerzas realistas, las tropas independentistas lograron una victoria decisiva. La habilidad táctica de Sucre y el coraje de sus soldados resultaron fundamentales para el éxito de las fuerzas independentistas. La derrota en la batalla de Ayacucho marcó el fin del dominio español en América del Sur y consolidó la independencia de Bolivia y otros países de la región. Tras la batalla, se firmó el Tratado de Ayacucho, que reconoció la independencia de Perú y sentó las bases para la creación de una nueva república en Bolivia. En resumen, la batalla de Ayacucho fue un evento crucial en la lucha por la independencia de Bolivia y de toda América del Sur. Su resultado significó el fin del dominio español en la región y el inicio de una nueva era de libertad y autodeterminación para los pueblos sudamericanos. Bolívar no estuvo presente en la batalla en sí, pero sus estrategias y liderazgo fueron fundamentales en la planificación y preparación para este enfrentamiento. Después de la batalla de Ayacucho, Bolívar contribuyó a la consolidación de la independencia de Perú y a la creación de un gobierno republicano en el país. Ayudó en la organización de nuevas instituciones gubernamentales y en la promulgación de reformas políticas y sociales destinadas a establecer una nueva nación independiente. Cuando se logró la mayor parte de la independencia de los países de Sudamérica, Simón Bolívar continuó desempeñando un papel importante en la política y los asuntos públicos de la región. Bolívar asumió el cargo de presidente de Bolivia en 1825, convirtiéndose en el primer presidente de la nueva república. Durante su presidencia, promulgó reformas políticas y sociales destinadas a establecer un gobierno republicano y a fomentar el desarrollo del país. Continuó abogando por la unidad y la integración de los países sudamericanos. Propuso la creación de un Congreso Panamericano
con el objetivo de promover la cooperación y la solidaridad entre las naciones de América Latina. A pesar de sus esfuerzos por promover la unidad, Bolívar enfrentó numerosos desafíos políticos y divisiones internas en los países recién independizados. Los conflictos entre facciones políticas y regionales complicaron sus esfuerzos por consolidar la independencia y establecer gobiernos estables y democráticos. El sueño de Simón Bolívar para Sudamérica era la creación de una gran confederación o federación de países latinoamericanos, una unión que abarcaría desde México hasta Argentina y que se extendería por todo el continente. Este proyecto visionario, conocido como la Patria Grande o la Gran Colombia, tenía como objetivo principal la unidad política, económica y social de los pueblos sudamericanos. Bolívar soñaba con una América Latina unida, libre de la influencia extranjera y capaz de autogobernarse. Creía firmemente en la idea de que los países latinoamericanos compartían una historia, una cultura y un destino común, y que solo a través de la unidad podrían alcanzar su pleno potencial y asegurar su independencia y prosperidad a largo plazo. Para Bolívar, la unión de los países latinoamericanos no solo significaba la creación de una gran potencia regional, sino también la realización de un ideal de justicia, igualdad y libertad para todos los habitantes del continente. Aunque su sueño de una América Latina unida nunca se materializó completamente, su visión sigue siendo un poderoso símbolo de unidad y solidaridad en la región. A medida que la guerra de independencia progresaba, surgieron diferencias entre San Martín y Bolívar en cuanto a la estrategia política y militar a seguir. San Martín era partidario de una estrategia más gradual y moderada, que buscaba establecer repúblicas independientes, pero manteniendo algunas estructuras coloniales para evitar el caos y la anarquía. Por otro lado, Bolívar abogaba por una estrategia más radical y centralizada, que buscaba la creación de una sola nación latinoamericana unida bajo un gobierno fuerte y centralizado. Estas diferencias ideológicas llevaron a tensiones entre los dos líderes. En 1822, San Martín renunció a su cargo como protector del Perú y se retiró de la vida política, dejando el campo libre para Bolívar, quien asumió el liderazgo de la campaña final para liberar Perú. Si bien San Martín no expresó abiertamente hostilidad hacia Bolívar, su retirada dejó claro que no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la lucha por la independencia. A pesar de sus diferencias, ambos líderes compartieron un profundo respeto mutuo. San Martín elogió públicamente a Bolívar como el héroe del sur, reconociendo su valentía y liderazgo en la lucha contra los realistas. Del mismo modo, Bolívar reconoció los logros de San Martín en la liberación de Chile y Perú, aunque sus diferencias ideológicas hicieron difícil una colaboración continua entre los dos. En última instancia, la relación entre San Martín y Bolívar estuvo marcada por la complejidad y la ambigüedad. Aunque compartieron el mismo objetivo de liberar América del dominio español, sus enfoques y visiones divergentes los llevaron por caminos separados en la búsqueda de la independencia. Sin embargo, su legado conjunto sigue siendo fundamental en la historia de América Latina, y su ejemplo continúa inspirando a las generaciones futuras en su lucha por la libertad y la justicia. Sin embargo, la realización de esta visión resultó ser una tarea monumentalmente difícil. Las divisiones políticas, culturales y geográficas en América Latina eran profundas, y los intereses de las élites locales a menudo chocaban con los ideales de unidad de Bolívar. Además, las potencias extranjeras, especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos, veían con recelo cualquier intento de integración regional que pudiera amenazar sus intereses en la región. A pesar de estos desafíos, Bolívar persistió en su búsqueda de la unidad latinoamericana. Durante su presidencia de la Gran Colombia, promulgó una serie de reformas destinadas a fortalecer los lazos entre los diferentes territorios y fomentar un sentido de identidad común entre los ciudadanos de la República. Estas medidas incluyeron la abolición de la esclavitud, la promoción de la educación pública y la creación de una moneda y una bandera comunes. Sin embargo, las tensiones internas y externas finalmente llevaron al colapso de la Gran Colombia. Después de la separación de Venezuela y Ecuador, Bolívar se retiró de la vida política, desilusionado y agotado por los constantes conflictos y divisiones.
Aunque su sueño de una América Latina unida nunca se realizó completamente en su vida, su visión sigue siendo relevante hoy en día para aquellos que buscan superar las barreras que dividen a la región. Otro aspecto importante del legado de Bolívar es su influencia en la política latinoamericana. A lo largo del siglo XIX y XX, su figura fue invocada por una variedad de líderes políticos, tanto de derecha como de izquierda, que buscaban legitimar sus agendas en nombre del Libertador. Desde dictadores militares hasta líderes revolucionarios, todos encontraron en Bolívar un símbolo de la lucha por la independencia y la justicia social. Esta apropiación política de la figura de Bolívar ha generado un debate continuo sobre su verdadero legado y significado. ¿Fue Bolívar un defensor de la democracia y los derechos humanos, o simplemente un caudillo que buscaba consolidar su poder personal? ¿Su visión de una América Latina unida sigue siendo relevante en el mundo globalizado de hoy, o es un ideal utópico e irrealizable? Estas preguntas siguen siendo objeto de debate entre historiadores y académicos, y es probable que no haya una respuesta definitiva. Lo que es innegable, sin embargo, es el impacto duradero de Bolívar en la historia y la cultura de América Latina. Su imagen sigue adornando monedas, billetes y estatuas en toda la región, y su nombre es sinónimo de lucha y resistencia. Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830 en la ciudad de Santa Marta, en la actual Colombia. Murió a la edad de 47 años después de una enfermedad prolongada, que algunos historiadores han atribuido a la tuberculosis. Bolívar había estado retirado de la vida política, después de enfrentar numerosos desafíos y decepciones en su intento por mantener la unidad y la estabilidad de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Su muerte en Santa Marta marcó el final de una era en la historia de América Latina y el comienzo de un periodo de incertidumbre política y social en la región. Simón Bolívar está enterrado en el Panteón Nacional de Caracas, Venezuela. Sus restos fueron trasladados allí desde la Catedral de Santa Marta, Colombia, en 1842, de acuerdo con su última voluntad. El Panteón Nacional es un monumento neoclásico que fue construido originalmente como iglesia en 1819 y en 1874 fue convertido en un mausoleo para los héroes de la independencia de Venezuela. El sarcófago de Bolívar se encuentra en el centro del Panteón Nacional, bajo una imponente cúpula. Está rodeado por las tumbas de otros próceres venezolanos, como José Antonio Páez, Francisco de Paula Santander y Antonio José de Sucre. Sus hazañas resuenan y resonarán en los anales de la historia. Pero, ¿qué oculta el velo de misterio que envuelve su figura? ¿Qué secretos y enigmas acompañaron su tumultuoso camino por los senderos de la libertad? ¿Qué motivaciones profundas lo llevaron a desafiar a los poderosos y a luchar incansablemente por la emancipación de su pueblo? Sus pasos fueron marcados por la grandeza y la tragedia. Pero, ¿qué emociones y pensamientos albergaba en lo más profundo de su corazón? ¿Qué sueños acariciaba en las noches oscuras de la incertidumbre? ¿Y qué sombras acechaban en los recovecos de su alma atormentada? Su legado perdura como un faro de esperanza en la oscuridad de la opresión. Pero, ¿qué destino aguarda a las naciones que él ayudó a liberar? ¿Persistirá la llama de la libertad que encendió en los corazones de sus compatriotas, o se extinguirá bajo el peso de la tiranía y la corrupción? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida y su lucha por la emancipación? Las preguntas sin respuesta se elevan como un eco en el vasto horizonte de la historia, desafiando a las generaciones venideras a desentrañar los misterios que rodean la figura de este titán de la libertad. El legado de Bolívar, impregnado de heroísmo y pasión, espera ser explorado y comprendido por aquellos dispuestos a enfrentarse a los enigmas del pasado y a forjar un futuro digno de su sacrificio. ¿Y tú, qué opinas? Si te ha gustado este contenido y quieres ver más videos como este, apóyanos con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido y deja tus comentarios para saber qué opinas. Muchas gracias y hasta la próxima.